Recientemente, el Instituto de Estudios Económicos ha publicado un estudio en el que España premia los indicadores de igualdad de oportunidades y movilidad social. Los políticos hacen hincapié en que reducir la desigualdad social hace que aumenten estos dos indicadores, otorgándose así una medalla. Sin embargo, ¿es la desigualdad social un buen indicador para medir el progreso social? A continuación, lo analizaremos. El progreso social, concepto creado por los filósofos y sociólogos Auguste Comte y Herbert Spencer, es la idea de que las sociedades pueden hacer o mejorar según los términos de sus estructuras políticas, sociales y económicas. Según el Instituto de Estudios Económicos, las variables de igualdad de oportunidades y movilidad social, que son positivas en España, son buenos indicadores para incentivar el índice de progreso social. En este estudio trataremos de analizar qué variables son las que explican el índice de progreso social y hasta qué punto la desigualdad social tiene un valor explicativo dentro del objeto de estudio. En este gráfico se muestra el indicador de igualdad de oportunidades, donde España se muestra algo por encima de la media de Europa y de la OCDE. Esta variable guarda mucha correlación con el indicador de movilidad social, es decir, el número de generaciones necesarias para que los nacidos en familias de bajos ingresos se acerquen al ingreso medio de la sociedad. Cabe señalar que he destacado algunos países en función de los seguidores de la cuenta de Instagram y también del objeto de estudio. De esta manera, pues podréis seguir el estudio que se está realizando en función de vuestro país de nacionalidad o simplemente del país que queráis seguir. Sigamos. Estos indicadores han sido de provecho para los políticos que señalan que reducir la desigualdad social mejora estos indicadores y con ello podremos obtener mejores resultados en los índices de progreso social y que por lo tanto las medidas deberían pasar entonces por incrementar el estado de bienestar y redistribuir la riqueza. Sin embargo, ¿será cierto que existe cierta correlación entre desigualdad social y los indicadores de igualdad de oportunidades y movilidad social? Pues lo cierto es que sí existe cierta correlación. Espera, Cristian, ¿me estás diciendo que para que un país se desarrolle es necesario redistribuir la riqueza? Tranquilos, porque el estudio no ha hecho nada más que empezar. Que exista correlación en la distribución de los resultados entre desigualdad social, movilidad social e igualdad de oportunidades no implica que la variable de desigualdad social explique el fenómeno de igualdad de oportunidades o de movilidad social. De hecho, cuando elaboramos el modelo entre las variables coeficiente de Gini, desigualdad social, movilidad social, índice de libertad económica e índice de pobreza, tan solo las variables de movilidad social e índice de libertad económica pueden explicar el fenómeno de igualdad de oportunidades, y estas lo hacen con un 90% de los casos entre las dos. Y es que a menudo se confunde desigualdad social con pobreza, y lo cierto es que la desigualdad social no necesariamente implica pobreza. Veámoslo. Este gráfico muestra el porcentaje de población que vive por debajo de los $3,2 al día. Cuando elaboramos el modelo de las variables que explican la pobreza, el estudio puede explicar un 70% de los casos. Las variables que explican el índice de pobreza son la desigualdad y la movilidad social. Siendo la desigualdad social un 1,22 veces más fuerte que la movilidad social, se concluye que solo la desigualdad social explica un 38,46% de los casos en el modelo. O dicho de otra manera, el 60% la desigualdad por sí sola no explica la tasa de pobreza. En definitiva, reducir la desigualdad social no implica necesariamente acabar con la pobreza. Es por eso que algunos países como Estados Unidos, con mucha desigualdad social, tienen mayores rentas per cápita,
O, por ejemplo, Chile, con mucha desigualdad social, tiene menor porcentaje de índice de pobreza que algunos países que sí tienden a igualdad social. No obstante, ahora sí que uno podría argumentar que la desigualdad social parte de factor explicativo tiene al explicar el índice de pobreza y que por lo tanto reducir la desigualdad social implicará reducir la pobreza y éstas acabarán positivamente influyendo en el objeto de estudio, que es el progreso social. Veamos entonces cuáles serán las variables que explicarán el objeto de estudio. Según Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market y coautor del estudio del Instituto de Estudios Económicos, concluyó que las variables redundan básicamente en tres: la formación educativa, la igualdad de oportunidades y el índice de libertad económica. Pues bien, analicémoslo. A mi juicio, todo y estar a favor de que la escuela privada ofrece mejor servicio tanto en calidad como en libertad de elección, como en especialización del mercado laboral derivada de la libre competencia que beneficia al consumidor final, no considero que esta sea la más exponente variable que pueda explicar el progreso social, ya que se identifica más bien con la tercera opción mencionada, que es el índice de libertad económica. Además, el coautor Lorenzo Bernaldo de Quirós señalaba que la educación no solo debía ser accesible para todos, sino también competitiva, y este problema, según el último estudio de PISA, era problema de la educación pública. A continuación, el gráfico de PISA muestra una mejoría definida entre escuela privada frente a la pública en puntuación, pero si se corrigiera por el nivel socioeconómico, ya que en la escuela privada suelen acceder aquellos con un nivel socioeconómico más alto, las notas se equiparan. Por lo tanto, considero que se pueden concluir que las familias de rentas bajas sufren, en primer lugar, un problema socioeconómico para poder desarrollarse y, en segundo lugar, aunque tienen acceso a la educación, esta es poco competitiva para poder hacer emancipar a las personas con bajos recursos hacia el mercado laboral. De esta manera, mi estimación es que las variables que puedan explicar el índice de progreso social redunden básicamente en dos: la igualdad de oportunidades y el índice de libertad económica. Vamos a comprobarlo. Según el modelo propuesto, las únicas variables que pueden explicar el progreso social con un 72,2% de acierto son la igualdad de oportunidades y el índice de libertad económica. Siendo la variable igualdad de oportunidades 2 veces más fuerte que la libertad económica, el indicador de progreso social la explicaría en las variables igualdad de oportunidades con un 48% y un 24% el índice de libertad económica. Es decir, aceptaríamos la hipótesis que realiza Lorenzo Bernaldo de Quirós y rechazaríamos que la desigualdad social, ni tan siquiera de manera indirecta a través del índice de pobreza, tenga un factor explicativo dentro del objeto de estudio, que es el progreso social. No obstante, a alguien le podrá parecer raro. ¿Cómo es que el índice de pobreza no aparece como un término significativo en el objeto de estudio del progreso social? La razón es que cuando se juntan varias variables dentro de un modelo, hay variables que ya recogen esa información y que, por lo tanto, en este caso, la desigualdad social por sí sola no tiene ninguna información significativa dentro del objeto de estudio. Sin embargo, ¿no os llama la atención que Lorenzo Bernaldo de Quirós mencione la variable índice de libertad económica cuando tan solo podría explicar un 24%, según lo que hemos analizado nosotros, en el objeto de estudio? Pues la verdad es que sí. Y es que a mi juicio le faltó razonar otro aspecto importante, y es que el progreso social elimina de sus componentes variables puramente económicas como el PIB. Es decir, hemos sido los más progresistas posibles. Es por eso que también considero que debería evaluarse el índice de desarrollo humano, que a diferencia del progreso social, esta sí que incluye componentes económicos. La metodología del índice de libertad económica consiste en estudiar la agrupación de 4 categorías:
Estado de Derecho, el tamaño del gobierno, la eficiencia regulatoria y la apertura de mercados. Cuando analizamos el índice de desarrollo humano como objeto de estudio, las variables que explican en un 86,2% son el índice de libertad económica, la igualdad de oportunidades y el índice de pobreza. A mayor libertad económica e igualdad de oportunidades y a menor pobreza, mayor índice de desarrollo humano. Siendo la libertad económica 1,98 veces más fuerte que la variable pobreza y siendo la variable igualdad de oportunidades 1,79 veces más fuerte que la variable pobreza, el índice de libertad económica explicaría un 35,78% el índice de desarrollo humano, la igualdad de oportunidades un 32,34% y el índice de pobreza un 18%. De nuevo, sigue sin aparecer la variable de desigualdad social, aunque sí que es cierto que en este caso entra en juego la variable índice de pobreza, pero la desigualdad social no explica en absoluto ni el índice de progreso social ni el índice de desarrollo humano. Aún así, imaginemos que existe alguien aún muy reacio que piensa que la desigualdad social, aunque sea de manera indirecta y muy escasa, acaba influyendo en el índice de desarrollo humano. Pues bien, veamos qué explica la desigualdad social. Esta última gráfica, que muestra la desigualdad social y la tasa de desempleo en España durante los años 2005 hasta el 2020, a partir de los datos de Eurostat y el INE, la tasa de desempleo explica ya el 90% de la desigualdad social en España. Ahora sí que sí, no hay excusa, y es que la primera medida no debería pasar ni por incrementar el estado de bienestar ni redistribuir la riqueza, sino por reducir la tasa de desempleo. En conclusión, la desigualdad social, y mucho menos las medidas que se proponen desde el gobierno, tienen un valor explicativo más que hacer populismo e incrementar el poder que ya tienen. Por otro lado, las variables igualdad de oportunidades, índice de libertad económica e índice de pobreza sí que son variables que pueden explicar que un país se desarrolle. A mi juicio, la igualdad de oportunidades es un principio que debe ir acompañado de medidas en relación a favor de un mayor índice de libertad económica y una formación accesible y de calidad, para que se pueda acabar reduciendo la pobreza y provocar que un país se desarrolle. Y estas medidas son totalmente compatibles dentro del liberalismo. Bueno, pues este ha sido mi primer vídeo. Sé que me queda mucho por aprender tanto en edición como en elaboración de casos, pero finalmente si os ha gustado el contenido, pues podéis suscribiros, dejar un like que me dará motivación y nos vemos en el siguiente vídeo.